Ya verán llegó. si se quieren dictar una clase días. ustedes. ¡Ay, llegó el profe! Ay, yo sí, pero si yo veo al profe ahí. Ay, profe, buenos días, ¿cómo está? Profe, ¿por qué no nos ayuda para, pues, para de pronto alargamos un poquito la clase del martes, una media horita y hoy no tomamos clase? ¿Cuál clase del martes? El martes hay clase, acuérdate que ayer él dijo que... Ah, que la reponen. La reposición. Lo que pasa es que no puedo más temprano porque estoy en nocturna. Sí. Entonces, Profe, Pues- pero si tampoco se tiene que ahora agobiar porque tiene que ser martes, puede ser otro Martes y día, miércoles, Sí. el jueves, Martes y otro miércoles. día. no, sí, pero el martes me queda bien. De 9, entonces de 9 a 10:30 sería, ¿les parece? Sí, profe, Bueno, profe. con eso descansamos hoy, ¿le parece? Hoy es día de las mamacitas, profe. Mire, yo estoy horrible. Tengo que irme a arreglar el cabello y todo eso toma su tiempo, profe. Ay, muchachas, están pero mejor dicho. Feliz día de la Profe, mire, Falta nada más porque yo me estamos voy a tres, trabajar y profe. para poderle poner cuidado, profe. En la Gracias, noche. profe, gracias. Feliz día de la madre para todas. Que Dios me las Gracias, bendiga, que me las llene de mucho amor de Dios, de mucha tranquilidad, de mucha felicidad. Amén. Amén, Que los profe. proyectos se cumplan y lo más importante, que ustedes sean felices con sus parejas, con sus hijos, con su familia. Gracias, Amén, profe. profe. Mi familia es muy corta, nada más somos dos. O así sea con uno mismo, pero estar, como se dice, feliz. Sí, profe. Estar en paz total. Exactamente, exactamente. Y como ayer sí me tocó una situación un poquito de, de cuestiones más que todo médicas, entonces me colocaron la cita para esa hora, pues por eso no pude. Pero, bueno. profe, no se preocupe que de todas formas sirvió porque el profe de matemáticas adelantó clase y dio también la clase de hoy. O sea que estamos esperando por la suya nomás. Sí, profe. La- Profe, pero ¿todo bien? ¿Era urgencia o era solo cita médica de control? no era cita médica con especialista, pero pues la cita con especialista la da, mejor dicho, Ujú. Sí, Por ahí sí. cada 3 meses. No, cada 3 exactamente. meses, pero después de que no me muere. Ay, Dios mío. Y llaman de un Sí, hay día que para otro, aprovecharlas cuando Toca ellos la pongan. aprovecharla, es verdad. y llaman de un día para otro en vez de llamar con antelación. Sí, es verdad. Sí, no, profe, con eso así no hay manera de que uno la vaya a aplazar, porque ya sabe que le toca otro tiempo de espera. Buenos días, profesor y compañeros. Esperancita, buenos Buenos días, días. Esperancita. Ah, Buenos días. ¿Cómo les acaba de ir? Pues bien, profe, aquí con cosas pendientes para hoy, Día de las Mamacitas. Uy, Ya me está dando hambre, profe, me invitaron a almorzar, pero ya me está dando hasta hambre. Apenas son las 9:30. bueno. Entonces, eran las 9:30, pero vamos, ¿ya están todos? Hola, Nini. Profe, hoy la gente no está muy disponible, todo Hoy el la mundo gente, no. hoy la gente quiere descansar, profe. Profe, ¿quién es la que está sin internet? Ana Patricia. Jenny Saldaña tiene migraña que está que no puede ni ver, dijo. ¿Quién Ujú. más? Jenny Falta. Saldaña, dígale a Jenny que se tome el limón Con el café. con el café amargo. Fuerte, profe, ese café, porque a mí también me da veces, el otro día tenía. Ujú. Pero antes del sábado. Hola, Nini Joana. Buenos días, profe. ¿Cómo está? No la había vuelto a ver.
Bien, gracias a Dios. No, pero es que como estuve 2 sábados trabajando y los domingos no Bueno. trabajaba, entonces estaba- Ella escribió, profe, que la excusaran. Ella escribió allá en el WhatsApp. Sí, mire, pero no, como no la había vuelto a ver. ¿En qué trabajas, ni Joana? Está trabajando en cuidadora de ¿Cómo? adulto mayor. Cuidadora de adulto mayor, cuidando a una señora. No la entendí muy bien. Cuidadora de una señora adulta mayor. Adulta Ya. mayor. Bueno, bien. Pero eso es de noche, ¿no, Nini? Toda la noche. No, de día. Ah, ok. Bueno, El mes a domingo. listo, Nini. Joana, me alegra mucho verla y siga adelante. Un saludo para todas y todos. Entonces, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a ir acá. Marley, lea el título. Clase, lengua castellana, textos discontinuos, caricaturas. Continúo. Sí. ¿Qué son los textos discontinuos? Espere, profe, voy a quitar la foto de arriba. ¿Se alcanza a leer? Sí, profe, tranquilo. ¿Qué son los textos discontinuos? Los textos discontinuos son aquellos textos que aparecen como apoyo informativo, donde el contenido no sigue una secuencia. Su comprensión requiere de estrategias de lectura no lineal. Son los textos que aparecen en infografías, mapas, diagramas, tablas, formularios, inclusive en facturas, vales y otros documentos similares. Los textos discontinuos forman parte de una imagen y dan información sobre ella o sobre un tema en particular, abordado más extensamente en un texto continuo. Cuando los mapas, tablas e infografías aparecen en un texto continuo, ofrecen información adicional y sirven para aportar datos específicos que no se presentan de forma ininterrumpida en el texto. A estos textos se les llama mixtos. La palabra discontinuo hace referencia precisamente a una información interrumpida, parcial, no lineal, que se completa con imágenes o tabulaciones, flechas y otros elementos gráficos que funcionan como complemento. Características de los textos discontinuos. Los textos discontinuos poseen una serie de características que los diferencian de los textos continuos. Brevedad. A diferencia de los textos continuos, que son extensos y cuya información está estructurada de forma ininterrumpida, los textos discontinuos son más bien breves y dirigidos a explicar algún aspecto en concreto de lo que se expone. Son profundamente sintéticos. Esto quiere decir que los textos discontinuos dan mucha información en muy poco espacio. Por ello, hacen uso de otros elementos como imágenes, tabulaciones, etc. Estructura no secuencial. Este tipo de textos no sigue una secuencia en el contenido. Cuando aparecen tablas, mapas o diagramas, la información es sobre puntos específicos y estrictamente referida al contenido de dichos gráficos. Dicha información está organizada, pero no de manera secuenciada ni progresiva. Estructura. Son los textos discontinuos referidos a las líneas de tiempo de cualquier tema o personaje histórico. Suelen ser líneas de variado grosor, interrumpidas por la colocación de fechas o sucesos. Se pueden presentar horizontal o verticalmente, dependiendo del espacio y el diseño elegido. De cualquier manera,
el comienzo es secuencial. Se emplea por la fecha más antigua. Se En el empieza. caso, ¿perdón? Se empieza. Comienzo otra vez. No, usted leyó mal ahí. De cualquier manera, el comienzo es secuencial. Se empieza por la fecha más antigua. En el caso de líneas horizontales, se comenzará desde el extremo izquierdo y se avanza hacia el derecho. En los casos de líneas verticales, el comienzo de la línea, la parte superior, indica la fecha más moderna, la de nuestro presente, y a medida que se baja, se va atrás en el tiempo. Esto es independiente de la manera en que leemos en Occidente, que es de arriba a abajo. Son los textos discontinuos referidos a las líneas de tiempo de cualquier tema o personaje histórico. Suelen ser líneas de variado grosor, interrumpidas por la colocación de fechas o sucesos. Se pueden presentar horizontal o verticalmente, dependiendo del espacio y del diseño elegido. De cualquier manera, el comienzo es secuencial. Se empieza por la fecha más antigua. En el caso de líneas horizontales, se comenzará desde el extremo izquierdo y se avanza hacia el derecho. En los casos de líneas verticales, el comienzo de la línea, que es la parte superior, indica la fecha más moderna, la de nuestro presente, y a medida que se baja, se va atrás en el tiempo. Esto es independientemente de la manera en que leemos en Occidente, que es de arriba abajo. Miren la caricatura. Uh-huh. ¿Qué texto es este? Discontinuo. Discontinuo, profe. Lea lo que dice abajo. Denotativo. Significado original de la palabra. Es el que se encuentra en los diccionarios. Ejemplo, camello, mamífero, mamífero artiodáctilo. Sí. Originario de Asia Central, de hasta 3 metros de altura, que tiene el cuello largo, la cabeza proporcionalmente pequeña y dos jibas en el dorso, formadas por acumulación de tejido adiposo. Puede almacenar agua en su cuerpo, por lo que se adapta a la vida en zonas desérticas. Pero eso es como el camello, ya. Ese es el denotativo, es el significado del camello. Y lo connotativo. Significado que las personas en el colectivo dan a una palabra. Se debe ante todo a la cultura, a la sociedad, ejemplo, camello, trabajo. Profe, yo no entiendo eso, esos significados no, nada que ver. El denotativo es el significado que aparece en el diccionario. La palabra camello es el mamífero artiodáctilo originario de Asia Central, de hasta 3 metros de altura, que tiene el cuello largo y la cabeza proporcionalmente pequeña y 2 jibas en el dorso formadas por acumulación de tejido adiposo o grasoso. Puede almacenar agua en su cuerpo, por lo que se adapta a la vida en zonas desérticas. O sea que la palabra camello aquí es denotativo, pero lo connotativo es el significado que le da la sociedad a la palabra camello. En nuestra sociedad, en nuestra cultura, camello, ¿qué significa? Un animal, un camello. ¿Cómo? Ah, trabajo. Trabajo. Entonces, tengo camello, sí. En el diccionario aparece camello como el animal, pero en nuestra cultura, usted le dice, ¿de dónde viene? De camellar. Sí. Entonces, cuando la persona dice que viene de camellar, ¿ese significado es denotativo o connotativo? Connotativo. Connotativo. ¿Ese significado quién lo da? ¿El diccionario o lo da la cultura o la sociedad? La cultura occidental. Ajá.
En cambio, el denotativo ya es el de la Real Academia de la Lengua, el que aparece en el diccionario. ¿Está claro? Sí, Sí, señor. profe, pero yo tenía en cuenta que una cuestión era un título era denotativo cuando no tenía nada que ver el texto con el título, aparentemente, ¿no? Por ejemplo, un libro de Gabriel García Márquez, que es El olor de la guayaba. Uno se imagina que va a hablar de olor o de guayabo, por lo menos, pero no habla nada de eso. Entonces, ese título es denotativo, porque no tiene que ver el texto con el título. Sí, también, pero es que acá estamos hablando de significados. ¿Sí me entienden? Acá estamos hablando de significados de las palabras. El significado que aparece en el diccionario. Sí. Exactamente, ese sería ¿qué? Denotativo. Denotativo, denotativo. Y el que no aparece en el diccionario, que lo da la Connotativo, que es el que da uno. que después la palabra camello puede aparecer en el diccionario como para que la gente lo entienda, es otra cosa. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, entonces, la actividad de hoy, les comparto esto o los dejo aquí para que ustedes lo copien. En el chat, profe. ¿Cómo? Espere, profe, suban un poquito, yo le tomo un pantallazo, profe. Espere un momentico, No, es más fácil que lo envíe Que lo comparta. al grupo, sí, al grupo. Ok. espere, cargo el WhatsApp web que no lo he cargado, ya les envío. Ya les envío el WhatsApp web. Nayiber, Señora. Ah, ¿ya lo sacaste? Vea, pues. Me llegó el olor. Me de llegó el fucsia. olor. Está lindo. Este es un cancán de Paris Hilton. ¿Sí? Y Suave. que suavecito. Suave como dulce. A mí me gustan los perfumes dulces. Ese es suave, sí. Y mandé unos por allá también. Había un Burberry rico, muy suave, suavecita. La vida es bella de Lancôme. Adelante, sí. Ojalá que nos encontraron. Sí, esta semana toca hacer el esfuercito, Marley. Siempre decimos lo mismo y no nos encontramos. Sí. ¿Me entendieron lo que es lo connotativo y lo denotativo, los textos discontinuos? Sí, profe. Ya los envío que me está cargando aquí el... Yo les dejo de compartir ahí para poder cargarlo. ¿Les llegó? Sí, señor. ¿Esto es para pasarlo, profe, el cuaderno? Sí, señorita. Para pasarlo.
para que usted lo vaya organizando allá en su ordenadamente, que vaya teniendo en cuenta todo el proceso. Nini, tú eras la que estabas preguntando por el link, Nini. Sí, era yo. Ah, bueno, ya entraste. ¿Qué le vamos a hacer a ese texto, profe? ¿Copiarlo todo? Y copia lo más importante de ahí. Ok. Aquí le mando la actividad. Sí, profe, ya llegaron las imágenes. Gracias. Y les voy a mandar la actividad para que la vayan haciendo. Otra, profe, otra actividad. Sí, ahí va. Este es de Mafalda. Entonces fue la Gioela que trajo eso. Solamente hay que hacer lo que dice, explicar los argumentos de los textos que aparecen ahí de Mafalda. ¿Y usted qué entendió con eso? ¿Qué entendí con? Ok.
Lo de Mafalda solo son 2 imágenes, profe, ¿sí? Ya voy a mandar la otra. Ok. Entonces tienen 15 minutos para hacer la actividad, ¿listo? 15 o 20 minutos les doy. Más 20 minutos porque siempre está larguita. ¿Listo? Bueno, profe. Sí, señor.
Nayi, pero yo no entiendo. El profe nos dijo fue que hiciéramos que escribiéramos lo que pensábamos de esas caricaturas, de esas imágenes. Sí, la actividad es que lees lo que dice la caricatura y de ahí con los argumentos que tú tienes explicas lo que el texto. Lo Por que eso, uno, por el por qué dice que eso es largo, que eso es demorado. Exacto. pues, pues yo no, pues yo lo hago y para mí me sale cortico, no sé. Ah, sí. El texto continuo usted saca las ideas más importantes de los textos discontinuos que acaba de explicar ahí y que leyó Marley. De las caricaturas, usted analiza los gestos, analiza las figuras, analiza las chanclas, los zapatos, todo. Y explica con argumentos qué entendió de la caricatura. ¿Listo? Pero esa explicación, profe, no vendría a ser una explicación larga. Ese argumento que está diciendo tendría que ser algo corto porque es una caricatura. Sí, es una caricatura, correcto. Pero ahí hay mucha tela que cortar. Que está en pocas palabras, ahí en los gráficos sí, pero hay mucha tela que cortar. Ok. Las analizamos. ¿Ya van a acabar? Yo sí. Ok. Bueno, vamos entonces con la primera imagen que envié. ¿Qué entendieron de la primera imagen? Yo entendí, profe, que, o sea, Mafalda decía que no había una buena alma, en sentido figurado, ¿no? Una buena alma que lo quitara, ¿no? Porque de pronto eso es lo que, digamos, aquí en Colombia, como que pareciera que no conviniera, ¿no? El estudio. Porque no dan las facilidades. Mire que la facilidad más grande que tenemos, o decirlo, lo que más lo puede ayudar a uno es el ICT, pero el ICT le saca a uno después un pulmón con el tema de los pagos. Y Mafalda se refiere a eso porque la educación es un derecho fundamental y además constitucional, ¿no? Y es como la garantía que propende por la formación del ser humano. Y eso fue lo que yo entendí de la primera caricatura. Correcto, Bueno, es cierto. Dígame, Nayib. bueno, profe, yo lo veo de esta forma. El que está hablando realmente es el chico. Ajá. Él habla sobre el derecho a la educación y que es un tema indiscutible. Él dice que la educación es un tema indiscutible y que todo mundo tenemos el derecho a la educación. Y el niño no quiere estudiar.
Más sin embargo, él dice que por lo menos existiera una esperanza de que por lo menos no tuvieran que hacerlo, que lo quitaran. Pero Mafalda se sorprende y Mafalda no contesta nada, pero ella tiene una cara de que como que no, porque ella sí tiene como ganas de estudiar, ¿sí? El análisis suyo, Nayib, es más cercano a la realidad, pero ahí hay una crítica, un cuestionamiento. Entonces, si bien es cierto, el chico es el que está hablando y dice, nuestro derecho a la educación es tan indiscutible, o sea, no se discute, es un derecho humano fundamental el derecho a la educación, como tener derecho al agua, como tener derecho a respirar, como tener derecho a los alimentos. Es un derecho humano universal. Y la Constitución colombiana lo avala. Pero ¿qué sucede? Que en nuestra sociedad muchos ven la educación como un gasto. Compran un libro y piensan, gasté en un libro. Y no es gastar, es invertir. Compran un libro y qué, perdón, profe, no le escucho. Mucha gente piensa que si se educa gasta plata, o si compra un libro gasta plata. Y no es gastar. Cuando usted invierte, cuando usted compra un libro, está invirtiendo. Cuando usted invierte en educación, invierte en su futuro. No es gastar. Gastar es cuando usted se compra una botella de aguardiente. Eso sí es gastar porque está botando la plata, que eso no le sirve. Pero hay gasto e inversión, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Entendido? ¿Me hago entender ahí? Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces, Mafalda es una filósofa. Y como filósofa se queda aterrada del pensamiento del chico que por pereza, por negligencia, por acomodo, piensa que estudiar es una esclavitud. Entonces está esperando de que algún alma caritativa les quite el derecho a la educación. Cuando se quita el derecho a la educación, se vuelve más esclavista esclavizado el pueblo, y el que lo quita es una esclavitud. Por eso en Colombia ha sido esclava y sometida. Porque si nosotros vamos a ver en los años 70 y 80, el índice de analfabetismo en Colombia era muy, muy alto. Hoy en día ha bajado el analfabetismo. Pero sin embargo, se los digo como docente, hay personas que no saben leer ni escribir. Y la cantidad es alta, cuando no debería haber ninguna persona sin saber leer ni escribir. Con ese hecho tan sencillo, les digo de que en Colombia le falta mucho para cumplir ese derecho. Entonces, aquí toca hacer un llamado a la sociedad, un llamado al gobierno y un llamado a todos los entes nacionales para que se pongan las pilas en el asunto de educación. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces, Mafalda se queda sorprendida. Pero hay una sorpresa y está aterrada de ver el pensamiento mediocre de ese muchacho. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. A Colombia no la han esclavizado tanto por la fuerza, sino por la ignorancia. Porque el pueblo ignora muchas cosas. Yes. Por falta de educación. Bueno, ahora vamos al otro. La siguiente caricatura. El segundo es una sátira a los congresistas, ¿no? Cualquiera puede ser congresista, incluso sin educación. Hay personas que están allá, personas que hasta pueden comprar sus propios títulos para escalafonar en esos sitios. Entonces, el padre le dice al niño que qué va a hacer si no aprende a leer ni a escribir, que qué va a hacer cuando sea grande. Pues él le dice que sí, que congresista, porque él sabe que los congresistas ganan bueno y no hacen nada. Entonces, aquí tenemos un caso en Colombia que me reservo el nombre. Hay un congresista muy polémico que él no llegó a ser hasta presidente del Senado. Presidente del Senado. Sí, profe Macías.
Ni siquiera tiene el cartón de bachiller, por un lado. Y segundo, hay otros que han comprado los títulos y especializaciones. Sí, Ajá, bueno, ya ustedes lo dijeron. Entonces, este señor está lejos de conocer la realidad política del país. Sí. Él no conoce de historia, él no conoce, por ejemplo, si usted le va a preguntar de la patria boba, él no conoce la patria boba, no sabe qué pasó en 1814. Conoce la avispada, profe, No conoce que son el, ellos. no conoce el conflicto de los años 40, la violencia en Colombia, ¿por qué se dio? Por eso él lo puso al proceso de paz, por eso le torpedió el proceso de paz por toda parte, porque no entendía, y siendo presidente del Senado, una persona que desconoce la realidad nacional e histórica, pues es un esperpento político y un desajuste político muy grande, porque el que ignora, pues no conoce la verdad y se deja manipular por el líder o los líderes Fácilmente. que conocen la realidad, pero que en realidad manejan a unos intereses. Entonces, ahí es algo que hay un cuestionamiento y de verdad la Constitución dice que todo el mundo puede ser concejal, congresista, pero yo creo que debería de colocarse un freno ahí. sí, profe, eso sí es verdad, deberían cambiar ese pedazo. Ese, Profe, lo que pasa también es esto, que una cosa es el estudio, ¿no? Y como usted dice, eso se vuelve uno susceptible de manipulación, porque uno no sabe nada y todo lo que le dicen está bien, porque uno desconoce correcto. todo. Eso por un lado. Lo otro, profe, lo más grave es porque siempre hay intereses personales, mientras que el interés personal esté por encima del bien común, pues también pueden tener mucho estudio, profe, pueden tener todas las especializaciones, pero si todo es para que lo que a mí me convenga, entonces esas Claro, son dos cosas también distintas, que mientras la correcto. gente no cambie, aquí no vamos a cambiar. Por eso le digo, por ejemplo, vamos a hablar aquí de Uribe. Uribe es un hombre demasiado inteligente y estudiado, pero es un tipo que la realidad nacional la mira con un enfoque netamente de rencor. Y al mirarlo de rencor ha llevado al país a la polarización. Y esa polarización no es buena, porque estaríamos a puertas, por ejemplo, ahorita, que estamos viviendo una situación casi parecida a los años 40, donde se enfrentaban liberales con conservadores. Y hoy en día se enfrentan las ideas liberales que están en la izquierda, porque la izquierda abrazó las ideas liberales, y sencillamente estamos repitiendo lo mismo a nivel ideológico. Y si seguimos así, puede llegarse a desatar la segunda época de la violencia en Colombia que no deberíamos hacer. Entonces, son cosas que nosotros debemos de empezar a analizar y a cuestionar. Entonces, si bien es cierto, el que no tiene estudios también contribuye al deterioro porque así no sea congresista, no conoce la realidad, no sabe. Por ejemplo, el Partido Conservador surgió para conservar la riqueza del que la tiene. Muchos no lo conocen. Entonces, ahí es algo que hay que empezar a entender y explicarlo. Ahora, el que sabe muchas veces va por un interés económico o un interés personal y eso es igual o peor que el que no sabe leer ni escribir o el que no conoce la realidad nacional. Pero yo sí estaría de acuerdo en que hay un cambio, que por lo menos se diga que el que quiera ser senador, congresista, concejal, alcalde, gobernador, debe tener un mínimo de preparación. Por lo menos que tenga un bachillerato. Profe, pero es que se supone que los alcaldes tienen que pasar por unas competencias y que tienen que tener educación, incluso que habían dicho que debían ser abogados, pero no entiendo por qué a los concejales o por qué a los senadores viven esta realidad tan diferente. Bueno, no me lo está preguntando, pero le voy a decir, yo he tenido alumnos míos cuando yo trabajaba el día sábado en la tarde, que ellos han sido concejales y acudían a mí para que les explique qué de cosas de la ley porque no las entendía o cómo hacer un proyecto. Con eso Muy le digo. terrible.
He tenido secretarios de educación que me piden asesoría. Profe, perdón, que no le copié casi cuando usted dijo que tenía alumnos que qué. Que habían sido concejales o que eran concejales y venían a que los asesores. O sea que no habían terminado el bachillerato. ¿Correcto? Pero, Entonces, profe, va uno a buscar un trabajo y si le piden el perfil es absolutamente necesario y todo ese cuento. exactamente. Entonces, con eso dejamos este cuestionamiento ahí porque pues algo que toca cambiarlo desde arriba. Bueno, Sí. Nayiber, lea Sí, lo, profe. lea lo del... ¿conocen los personajes de abajo? No, yo no. Profe, no, la verdad, a mí me quedó, no lo analizo. ¿No? No, profe. El pajarito no sé qué, la verdad, yo casi no escribí sobre eso. Sí entiendo el globo, impuesto, estamos la carga que no aguantamos más impuestos, pero no sé ni quién es el pájaro ni quién no carga, porque no parece cerdo, ¿verdad? El pajarito es el pajarito de la paz, la paloma de la paz. Correcto, el proceso de paz. Ujú. ¿Quién hizo el Ajá. proceso de paz en Colombia? El presidente sería Santos. ¿Quién es expresidente. entonces que carga la palomita? Santos. Duque. Santos, ese no es Duque. Es de Ah, Santos, Santos. por las canitas. ¿Y qué tiene que ver los impuestos con el proceso de paz? ¿Qué tiene que ver con Que los impuestos nosotros por el proceso pagamos de eso. paz? Ah, Nayiber, para hacer un proceso de paz, para que haya para que se dé el proceso de paz, pues todos los colombianos tenemos que aportar. ok. Entonces, ¿usted cree que desmovilizar guerrilla y tener a la guerrilla en el Congreso, de dónde cree que sale la plata para que esta guerrilla esté en el Congreso y para que esta guerrilla no esté con las armas? ¿De qué van a De vivir? los impuestos, de los impuestos. Exactamente, ellos reciben un sueldo mensual. Sí. Y les dan, a los desmovilizados les han dado casas. Eso Exacto. también sale No, y de no es los cualquier sueldo, impuestos. no es un sueldo mínimo. Para nada. Ellos pactaron un sueldo, lógicamente, De pues 3 millones. mayor, ¿no? Pero ¿usted qué prefiere? ¿Verlos en los campos dando bala o empezar una vida civil, empezando a educarse, a transformar su vida? Porque Pero, No, profe, eso es profe, relativo porque ahorita otra vez están armando, otra vez están llevando pero esos ya muchachos son para el otros. campo. pero Lo son ideal otros, sería sí. eso, lo ideal sería eso, pero mire que no. Y es que le están dando balín también. ¿No ve cuántos líderes sociales no van muertos? Sí. Exactamente, es que ahí hay mucha tela que cortar. Ahí hay mucha tela que cortar y hay que analizar que la intención de Juan Manuel Santos era desmovilizar la guerrilla y que sus combatientes dejen las armas, aprendan a cultivar, aprendan a estudiar, tengan su profesión. Y los líderes que quieran ingresar a la política, habían X curules que no entraban en votación y que directamente entraban al Senado. Entonces, al Senado y la Cámara. Entonces, ahí el proceso, el ideal de él era empezar a llamar a estas personas al cambio. No es malo, pero si bien es cierto, la guerra es un negocio. Entonces, los mercaderes de la muerte están detrás de esto, pues patrocinaron un partido político para que le coloque el pie en la rueda al proceso de paz, el palo en la rueda. Entonces comenzaron a matar a muchos, como al M-19 antes. Entonces muchos de ellos, al ver de que no tenían las garantías, pues vuelven a tomar las armas porque tienen que defenderse. Entonces aquí es una cuestión que tenemos que analizar y que tenemos que cambiar la mentalidad. Porque aquí nos estamos dejando llevar por los medios y no estamos perdonando. Nosotros debemos aprender a perdonar. El día que Colombia perdone a todos sus actores armados, ese día Colombia entra en un proceso diferente. ¿Me hago entender? Sí, profe, pero eso es muy difícil que ocurra. No es, a ver, es difícil, más no imposible. Lo han hecho ya varios países. Por ejemplo, ¿usted qué cree que hizo en Sudáfrica Mandela?
Claro, profe, pero ¿cuánto tiempo duró preso Mandela? Por eso, pero es que Mandela estuvo 25 años preso y él no salió con odio de la cárcel a hacer política y atacar y a patrocinar grupos. Ah, no, 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 salió al contrario. Salió al Y a de contrario. quitársela, nada. Llegó a No. perdonar a los que lo persiguieron y se sentó con ellos y los llamó a gobernar juntos con él porque él se lanzó a la campaña política por la presidencia de Sudáfrica y la votación fue tan alta que fue arrolladora su votación. Pero él no se puso en venganza. ¿Qué hizo él? Los llamó a gobernar. Vamos a gobernar juntos. Ustedes y yo no voy a censurarlos por lo que hicieron, los perdono. Vamos a sentarnos a gobernar juntos por el bien de Sudáfrica. Entonces comenzó a reestructurar y los corazones del pueblo comenzaron a irse desarmando y empezaron a empezar a convivir. Se puede lograr la paz. Colombia puede, siempre y cuando se comience a desarmar los ánimos arriba, porque el ejemplo arrastra. Pero si tenemos un líder de un lado promoviendo el odio y otro de otro lado promoviendo el odio, no hacemos nada. Entonces, Los noticieros también ayudan, profe. ¿cómo? Noticieros también ayudan a inculcar el odio. Correcto, Porque correcto, porque es que los dueños de los noticieros tienen parte. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del noticiero de las 7 de Juan Guillermo Ríos? Sí, Ese noticiero de las 7 era imparcial Sí, profe. y comenzaba a llamar a los dos actores políticos del momento. Sí. Pero un gran personaje económico que gobernaba la economía del país dijo, hay que sacar a ese noticiero del medio, Del aire. del aire. Y le dio la orden a todos los que venden esos comerciales, porque ellos viven de los comerciales, que no le den ni un comercial a ese noticiero. ¿Qué pasó entonces? lo Quiebra. cerraron, lo Quiebra. cerraron por eso. Lo cerraron por eso. Lo mismo que estaba pasando con CMI, no sé si retomaron la cosa, pero CMI prácticamente lo iban a sacar del aire porque a mí la materia era también como imparcial. Ah, pero es que ese MI lo sacaron del aire y lo pusieron en otro lado donde nadie lo veía. Claro, exactamente. Entonces la gente empezó a pasarse para allá, para ese canal. ¿Y qué pasó con Pirri también, que le tocó alejarse de los medios? Ujú. Ahí, profe, y el QAP, el famoso QAP de Garzón, Ah, sí, claro, le daba duro a los ladrones eso. claro. Entonces, es algo que tenemos que empezar a Sí. analizar. De hecho, le costó la vida. Colombia puede cambiar, pero si nosotros no nos llenamos de fanatismo, ni político, ni religioso, y empezamos a perdonar. La clave del cambio en Colombia es el perdón. Es el perdón. Por eso les digo, ahora que estamos en esta situación política, no tome partido de una manera fanática. No. Mire, analice, cuestione, piense, pero no lo haga de forma primitiva, sin educación. No coma cuento de los medios. Cuento. No coma cuento de los medios. Empiece a analizar qué es en realidad lo que está aconteciendo. Mire la historia, compare, tome diferencias. Mire por qué hay tanto escándalo con los militares ahora. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le tienen tanto miedo al cambio? Entonces son situaciones que tenemos que empezar a analizar. Vamos a analizar esta otra y ustedes van a mirar qué es lo que significa y van a identificar los personajes ahí. Una realidad muy cercana a nuestras cocinas. ¿Lo miraron?
¿Les llegó? Sí, señor. ¿Quién es quiénes son los personajes? Los campesinos Uno son los Iván campesinos, Duque. correcto, Iván los Duque, productores de campesino. papa. y Iván Duque. E Iván Duque. ¿Y qué está pasando en Colombia ahorita? Pues está hablando, ahí hace referencia como a las importaciones y que nada de lo que se siembra acá lo sacan a la venta acá en nuestro país porque simple y sencillamente prefieren comprarlo importado. Sí, es correcto. Entonces, al ser así, pues obviamente el campesino está diciéndole, venga, por favor, como suplicándole al presidente que los tome en cuenta, que les compre a ellos. Bueno, analicemos primero el contexto. ¿Es el campesino productor de qué? ¿Qué papa? De papa. ¿Y el campesino de dónde es? ¿El qué? De Colombia. Colombiano, correcto. El campesino es colombiano y la papa es colombiana. Y el presidente también. El presidente también es colombiano, correcto. Pero mire cómo está vestido el campesino. ¿Qué tiene el campesino? ¿El campesino qué es? ¿Qué le significa esa imagen? Pobreza. Pobreza. Sí, pobreza, la ropa remendada. Correcto, el campesino pobre. El señor Iván Duque, que aparece aquí en la tira cómica, Es el cultivador, profe. tiene unas chanclas. Mírale las chanclas. ¿De quién son esas chanclas? De la gente de a pie. No, señora. No sé. Esas son las chanclas de una marca que no recuerdo, que usa el señor Uribe. Las Crocs, que son caras. Esas son las chanclas que usa el señor Uribe. Entonces, Iván Duque lleva las chanclas ¿de quién? De Uribe. De Va el Uribe. nombre de Uribe. Aquí no dice que él es de Uribe, pero da a entender que es el mismo Uribe gobernando. ¿Qué está haciendo el señor Duque aquí? Dándole la espalda al campesino. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo? ¿Qué dice en el letrero? Papa importada. Le va a la papa importada. ¿Qué significa eso? ¡Hurra, hurra! Papa importada. O sea que él importa, trae para vender acá y deja el campesino fregado. Correcto. A esa es la que él le está dando propaganda, a la importada. Sí, está. El presidente dio la orden de traer papa del extranjero para Medio vía abastecer libre. Colombia, y la papa viene de otros países. ¿Y qué pasa con usted que es cultivador de papa? ¿El precio La que le cosecha. sube o le cae? Se le cae. Se Se le cae. Entonces, ustedes no veían en las noticias que el bulto de papa lo estaban sacando a la carretera a los campesinos dándolos a 5 pesos. Ujú. Sí. Entonces les pregunto, ¿ustedes creen que este señor está gobernando para el pueblo como él lo prometió? Nunca. No, señor, nunca lo ha hecho. Jamás de los jamases. Entonces, aquí es donde usted tiene que entender que él pertenece a las ideas conservadoras. ¿Listo? Sí, profe, correcto. ¿A él qué le interesa? ¿Que el campesino salga de la pobreza o que los ricos estén cada día mejor? Eso, que los ricos estén cada día más ricos. Las ideas conservadoras son para Lambón ese. conservar el dinero del que lo tiene. ¿Listo? Ahí está la respuesta. Entonces ustedes tienen que aprender a analizar eso. Las caricaturas es eso. Bueno, vamos entonces. ¿Nosotros hacemos clase hasta qué horas? Hasta las 10:30, creo. ¿Hasta las 10:30?
Ah, no, espere. 7, 8, 9, 10, hasta las 11:30. Uy, todavía falta ese poco. Hasta las Falta 11 una y media. Está buena la clase. Entonces seguimos hasta las 11:30, ¿no? Profe, pero recuerda que usted dijo que nos las iba a alargar el martes. Por eso son a las 11:30. A las 11 sí los despacho. A las 11 cerramos. A las 11 cerramos. Listo. Sí, profe, para irnos a retocar, por favor. Bueno, a las 11 les doy la media horita y la reponemos el martes hasta las 10:30. ¿Listo? Listo. Bueno, Profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. yes. Bueno, entonces, en esta media horita que nos falta, vamos entonces a continuar. ¿Hasta aquí han entendido? Sí, profe. Sí, señor. Preguntas. Todo lo que se demuestra a través de una caricatura, un texto discontinuo, ¿no? Pero todo lo que habla, todo Claro, lo que se puede aportar. todo lo que se puede aportar, es cierto. Entonces, vamos a mirar. Un texto discontinuo. Y a pesar de que tiene letras, no es mixto. Porque no encajan, no son lineales. El texto no es lineal. No, no es lineal. No es lineal. Espere que me cargue el... Entonces, para que ustedes entiendan, los textos hay que entender, cuando usted ve una caricatura debe entender los textos, los diversos tipos de textos. Y por ejemplo, si es una caricatura política, entender la realidad del país, qué es lo que está pasando. Entonces, las ideas de liberales, hoy en día, ¿quién las retomó? ¿Quién retomó las ideas liberales hoy en día? Las ideas liberales, no sé, Petro. La izquierda, No, no Petro. la izquierda. Entonces, No. Liberales. No tiene tampoco. Eso se dice aquí porque él siempre ha sido opositor, pero en sí como tal. Las ideas liberales. Comunista no. Las ideas liberales las retomó Fico. no. No. Él sería conservador porque se está con Uribe. Exactamente. Las ideas Sería liberales, Fajardo en caso tal. las ideas liberales de antes, por las cuales se mataron en la época de la violencia, las retoma la izquierda en Colombia. Claro. ¿Sí me hago entender? Entonces, son las ideas liberales, porque las que retoma la izquierda, porque la derecha, Uribe, Fico y todos ellos, todos son de ideas conservadoras. Idea conservadora, mire esa, la esposa de Fedegan, cómo se expresa, la que dijo estudiar, vayan a estudiar vagos. Exactamente. Ella, Cerrada, un grupo cerrado y que todo es para ellos. exactamente. Entonces, las ideas conservadoras son las de Fico, Uribe y todas, ellos son de ideas conservadoras. Aunque se les haya adherido Gaviria, profe, que es el que legalmente era el director del Partido Conservador. No, Por eso era que yo del estaba Partido diciendo. Liberal Pero no. era él, señorita. Del Liberal. ¿Cómo? Él es Señor. liberal. ¿Perdón? Acuérdense que el Partido Liberal se vendió. Y hoy en día Sí. son Y conservadores. ahorita está adherido a Fico. Por eso, el Partido Liberal se vendió. Por eso es que los mayores que han sido liberales dicen hoy que los liberales son vendidos. Y que les da vergüenza ser liberales. Son vendidos, claro, profe, pero de todas maneras hay unos que no, unos que se dividieron. Y es que fíjese que, que como esas ideas de toda esa gente que tiene el poder son ideas conservadoras, todo para ellos. Están como el rastrillo, todo para acá y nada para allá. Eso es lo que tenemos que empezar a analizar nosotros, ¿no? Profe, pero bueno, es una pregunta. Si los conservadores, hablando de todos ellos, porque todos están adheridos los unos con los otros, nos quedaría la izquierda, pero tanto que hablan de la izquierda, uno cómo hace para tomar una decisión sana si es que la izquierda
hasta donde tengo entendido. No, no conozco el tema, no sé de política, pero hasta donde tengo entendido, la izquierda es la que forma todos esos paros y todo lo que pasa. Perdón, profe, antes que usted le vaya a contestar. Nayi, pero estos últimos, el paro armado que en el Cesar lo hay, que lo sé porque es mi tierra, que han matado gente, esa no es la guerrilla. Ese es el frente que se llama, ¿cómo es que se llama? ACG, que es de un grupo de Antioquia. Son paramilitares, resumidas cuentas, paracos. Y esos fueron los grupos, las convivir que nacieron a raíz de que la forma Álvaro Uribe Vélez cuando era gobernador de Antioquia. Lo que paros que están haciendo ahorita en el Cesar allá, que han matado y están quemando carros y todo, no es la guerrilla, son los paracos, y esos son de, se podría decir, de Don Fico. No, Sino pero que todo lo que pasa a la izquierda, porque es que Petro militó en el M-19, no fue del ELN ni nada, y toda la guerrilla, todo lo que, así esa delincuencia común se le echan a Petro. pero a lo que yo voy, no hablando de lo que pasa, ni, digamos, ni con el Clan del Golfo, ni con los paramilitares, ni de la guerrilla. Saquémoslos a ellos, porque esos son como los que siempre son los opositores y los que han estado en contra del gobierno y los que han hecho todas esas masacres en Colombia. Yo me Nayib, refiero a los paros aquí en Bogotá y en las ciudades, profe. a ver, Nayib, primero que todo hay que entender que cuando se termina la Segunda Guerra Mundial se divide en Alemania. Alemania queda dividida en dos, la una por parte de Estados Unidos, que es democrática capitalista de derecha, y la otra socialista, dominada por Rusia, la izquierda. Y a partir de ahí, de esa lucha ideológica, se da la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, Norcorea, comunista, y quiere que el sur de Corea sea de izquierda, y entonces se da la guerra de Corea. La guerra de Vietnam fue lo mismo, la guerrilla del Vietcong, un gobierno comunista, y Estados Unidos quiere que Vietnam sea de derecha y manda las tropas a Vietnam. Pierde la guerra de guerrillas porque los norteamericanos son malos para la guerra de guerrillas. Entonces pierde Estados Unidos la guerra y Vietnam queda comunista, izquierda. La izquierda tiene muchas situaciones y muchos campos: izquierda democrática, izquierda autárquica, izquierda socialista, izquierda comunista. Pero hay países donde la izquierda ha funcionado, pero países donde en realidad se generan cambios. La derecha siempre ha gobernado en Colombia. Y a esta derecha pertenecen todos los partidos políticos liberales, conservadores, Cambio Radical, la U, Centro Democrático, todos estos partidos. La única liberal que recogió las banderas liberales son Colombia Humana, el Polo Democrático, Maíz y los indígenas. El resto son todos de ideas conservadoras. El maíz es de indígenas. Tanto los unos como los otros promueven cosas inadecuadas, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. Por eso es que no hay que hacerles caso a esos hechos que muestran, porque eso todo es arreglado. También, lastimosamente, en el conflicto armado se metió la Iglesia Católica, promoviéndola en la época de nuestros abuelos, las autodefensas campesinas para matar guerrilleros liberales. Y después el otro sector de la iglesia apoya a las guerrillas con el ELN. El M-19 no nació como guerrilla, nació como apoyo al general Rojas Pinilla, de la ultraderecha, que después se convirtió en guerrilla, es otra cosa. Igual las FARC nacieron como grupo de autodefensa campesina, paramilitares, y después se volvieron guerrilleros. Entonces, Colombia tiene un desfase tremendo. Por eso es que hay que estudiar un poquito y no dejarse llevar por los hechos o atentados, porque ellos lo que buscan es desprestigiar de la realidad, porque hay intereses económicos y políticos. Entonces, hay que tomar muy seriamente el asunto, porque Colombia no puede volver a repetir
ni la patria boba, ni la época de la violencia. Mira, ¿qué, profe? Por eso, Época de violencia. por eso el llamado no es la época de la violencia. Para los que no lo recuerdan, no lo han estudiado, es la guerra entre liberales y conservadores. Sí, Conservadores. la chulavita. Y chusmeros. La chulavita, los pájaros, la chulavita es el origen de la policía actual, los chulavitas, los pájaros, las guerrillas liberales, que en esa época se llamaban bandoleros. Entonces, toda esta degradación moral de violencia es lo que tenemos que acabar. Pero no se hace con pasiones políticas. Se hace, primero que todo, entendiendo la realidad y promoviendo un cambio donde se pueda hablar. Donde hablar sea sinónimo de vida y no sinónimo de muerte. Colombia todavía no es un país democrático. Se ufana de ser democrático, pero no lo es. Porque el que habla lo mata. Sí. El que dice la verdad lo mata. Por eso están eliminando a los líderes sociales. Por eso no quieren la paz. Por eso es que nosotros debemos de promover el entendimiento, no las ideas políticas, sino el entendimiento del otro. No importa su credo, su raza, su posición social, sus ideas políticas. No, conocer la historia sí, y conocer la verdad, pero no tomar posición radical y no dejarnos llevar por apariencia. Entonces, a veces la gente cuestiona, y Jesucristo, cuando llamó al apóstol Pablo, ¿quién era Pablo? Un asesino. Pablo perseguía a cristianos. Pablo Sí. consintió la muerte de Esteban y votó por la muerte de Esteban, que es un santo. Sí, los perseguía. Y Era un- después Jesucristo se le aparece a él y transforma su vida. Y él es el encargado de proclamar el evangelio en Grecia y Roma. Si Jesucristo no cuestionó a este hombre por asesinato, ¿quién somos nosotros por cuestionar a alguien por esto? Entonces las redes sociales, que esto es esto, que esto es aquello, que esto es aquello. Y la gente saca lo malo. Pero recuerden que ni Jesucristo, que fue Jesucristo, cuestionó, ni juzgó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Por eso el llamado que hago como docente no es a tomar partidos, ni estoy promoviendo partidos. No me interesa porque no comulgo con ninguno por esta sencilla razón. En este momento, en esta actualidad, existe una élite mundial que está gobernando el mundo. Y esta élite patrocina a los unos y a los otros, y al pueblo lo pone a pelear. Pero los intereses son los mismos. O sea, yo no le creo a la derecha, yo no le creo a la izquierda. ¿Por qué? Porque ambas están manipuladas, ambas están recibiendo plata del señor. Su nombre es George Soros. ¿El nombre cómo es? ¿Perdón? ¿Cómo, profe? George Soros. ¿De dónde? ¿Estados Unidos? Este señor es de ascendencia judía. Hmm. Y Los es, judíos están preparados y es uno de para los plata. líderes del mundo, junto con Rockefeller y otros. Entonces, ¿ellos qué hacen? Le pagan a los dos candidatos de cada partido y ellos sacan provecho a nivel político de eso. Claro. Entonces, esa situación es lo que nosotros debemos de empezar a analizar y a cambiar. Gracias. A ellos no les interesa el bien del pueblo, no su interés económico con la banca. No les interesa más. Entonces, por eso no nos matemos por ideas políticas. Más bien, trabajemos internamente en el proceso de desarrollo personal. Entendamos la política, sí, para saber hacia dónde va. Pero tenga en cuenta que más importante es que usted acepte al otro como humano.
con su idea política, con su idea religiosa, con su idea cultural. El sano entendimiento. Ahora sí me hago entender. Sí. Los paros de ambos lados y los atentados, sobre todo los atentados que fueron hace como 2 o 3 meses, no eran la guerrilla, eran unos paramilitares que se habían puesto el letrero de guerrilla. Y así también lo hicieron los otros. O Entonces, sea, profe, es algo así como que los ponen para que hagan bulla. exactamente. Para que el que no piensa Ujú, se deja confundir. se deja confundir y le crea los medios. Y ellos pagan a los dos profes apenas 40 porque tienen la plata. ¿Y qué pasa? Que así no hay peligro de que yo vaya a perder. Con el que se monte, yo estoy bien porque a todos los estoy patrocinando. Correcto. Entonces, por eso les digo, en este momento, Colombia es el fortín de América. Es la puerta de entrada a América. Por eso es que está puesto todos los ojos del mundo en Colombia. Y como tiene 2 océanos, y como tiene diversidad agrícola y clima, pues lógicamente que es un fortín para ellos. Entonces, muchachos, no se pongan a botarle tanta corriente a eso, y más bien, ustedes comiencen a entender otro aspecto. Bueno. Profe, pero de todas maneras hay que votar, profe, porque si uno vota en blanco es peor. El voto en blanco se lo suman al que vaya ganando si sea por No, un señora. voto. No, No, señora. No. No, no. señora, eso es falso. ¿Quién dijo que no? Yo, porque he sido jurado de votación y eso no es así. ¿Cómo es entonces? Pero el voto en blanco genera algo. El voto en blanco, si llega a ganar el voto en blanco, todos los candidatos que están ahorita deben salir y surgir nuevos. Quedarían inhabilitados. Todos quedarían inhabilitados, de todos los partidos. Pero eso no pasa, quizás. ¿Por qué no pasa? Porque el pueblo desconoce eso y dicen lo que usted dice, por desconocimiento. Ok. ¿Listo? Sí. Fuera lo mejor, ¿no, profe? O sea que lo mejor es votar en blanco. La verdad, si en Colombia la gente votara en blanco, todas estas elecciones sería magnífico. Ok. Pero muchos están con el pensamiento suyo, porque desconocen la verdad. Bueno, miremos esta última caricatura y me dicen ustedes. Profe, ya casi nos vamos. Sí, por eso, pero antes de irnos vamos a mirar esta caricatura. ¿Alcanzan a ver? Ya. Sí, Dene. Vea la primera, Mayerly. Mayerly no está. Ah, perdón, Nayibe. Bueno, dice, papá, ya se acerca el día de las elecciones. La gente quiere saber Hmm. qué opinas de los puntos en cuestión. ¿Cómo cuáles? Marley, Irá, Marley, lea la segunda. ¿Como cuáles? Ira. ¿Sí? Ay, profe, la verdad no alcanzo a leer. dormir. ¿Ah? ir A a dormir. Profe, la verdad no alcanzo a leer eso. No entiendo. Más tarde, ir a más... dormir más tarde. Más tarde, más. Es que está como muy gruesa, no alcanzo a ver. Mayerly, léalo, por favor. Mayerly no está, profe. No está, Marley, perdón. Soy Marley. pero ella casi no ve, profe, se la voy a leer por Marley. Listo. Y ir a dormir más tarde, más horas de TV, semanas de clases más Corta. cortas y menos disciplina. Estoy en contra de todas. Ya veo, dice el niño. No quise decir eso. Vete a la cama. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí entre el papá y el hijo? Es una conversación entre los dos donde él le está haciendo una pregunta acerca de las elecciones, el punto de opinión o el punto de vista de él.
Ajá. pero el papá está tan entretenido en el tema del periódico que no le está prestando atención. ¿Sí? Él le dice o le explica que ir a dormir más tarde, horas de televisión, semanas de clase, más cortas, semanas de clase más cortas y menos disciplina. Entonces el papá le dice que él no está de acuerdo. ¿Sí? Correcto. Entonces, aquí, como se acercan las elecciones, le dice el niño al papá, papá, ya se acerca el día de las elecciones. La gente quiere saber qué opinas de los puntos en cuestión. Entonces, el señor se queda aterrado y piensa que le va a decir los puntos del candidato. Pero el muchacho aprovecha para decirle los puntos de él porque él es el candidato. Entonces, El ¿cómo candidato. cuáles? Ir a dormir más tarde, más horas de televisión, semanas de clases más cortas y menos disciplina. ¿Qué le contesta el papá entonces? Que está en contra. Que está en contra de todas. Y él que le dice enojado. Eh, Ya veo. No quiso Sí. decir eso, ¿no? Que era de pronto no tiene como la fluidez para decir de lo que realmente se trataba. la falta de educación en el niño. Sí. Como es un niño, él estaba dándole cosas para su conveniencia, dormir más horas de televisión, juegos, todo lo que él le quería. Correcto. Lo mismo que los candidatos, ¿no? Sí. Claro, legislar de acuerdo a la comodidad de Ajá. cada quien. Vete a la cama, le dice el papá. Entonces, miren la pregunta. Léala, Nayiber. En la expresión no quise decir eso, los signos de exclamación cumplen la función de A. Señalar el tono afectivo con el que se expresa el niño. B. Adornar lo dicho por el niño. C. Diferenciar lo que dice el niño de lo que dice el padre. D. Explicar lo dicho por el niño. Bueno, esa pregunta pertenece a la competencia comunicativa lectora y es un componente sintáctico. ¿Por qué? Porque la pregunta le habla de los signos. Por eso es un componente ¿qué? Sintáctico. Sí, porque la sintaxis estudia eso. Entonces, en esto, la respuesta correcta, ¿cuál sería? ¿La D? Para mí la B, sí. La D. Los signos de exclamación. ¿Sí los ven acá en la segunda viñeta? Sí. Sí, sí, La porque C. no es un simple adorno. Es la El C. signo de exclamación denota eso como algo aterrada, no sé. Miren la cara del niño. Bravo. Y mírenlo. ¿Aquí está enojado o no? Sí, claro. Sí. Acá en la primera está disgustado. Miren los ojos y las cejas cómo la pone. Sí. Y acá cómo está. Ya gritando. Miren los cabellos cómo los tienen. Miren los ojos y miren la Sí, boca. parado. Y la parada también está como echado hacia atrás, como. Ajá, está echado hacia atrás. Sí. La respuesta, ¿cuál sería? Suba, profe, que no se ve eso. La D. Pero acá le están preguntando, ¿por qué le están preguntando? Están Por eso, preguntando ¿qué función cumplen los signos de admiración? Pues no es para adornar el texto, porque definitivamente los signos no son un adorno. Para hacer la diferencia de una palabra a otra, en el diálogo. no, Entonces, está señalando el tono con el que se expresa el niño, ¿no? pero ahí dice el tono afectivo. Sí, el tono afectivo. Y es que cuando Ujú. usted Ah, ok. dice algo, ¿lo dice con afecto o lo dice sin afecto? Con afecto. Y es una exclamación, ¿no? Entonces Correcto. sería la A. La respuesta correcta es la A. Entonces, afirmación. Da cuenta del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales en la figuración del sentido. O sea, el sentido que tiene el texto específicamente con ese signo. Respuesta correcta A. Señalar el tono afectivo con el que se expresa el niño.
y miren la imagen. ¿Sí lo ven? Ujú, sí. Ujú. Sí, profe. Ahora, esta pregunta el estudiante debe identificar la función de los signos de admiración con la configuración del sentido de un texto. En este caso, los signos de admiración funcionan para señalar que el niño pronuncia la frase con algún sentimiento, con cualquier tipo de sentimiento, con ese En nivel este de caso, disgusto. disgusto, felicidad, etcétera. Entonces, ya saben, cuando usted quiere decir qué gusto en verte, tiene que llevar los signos. O cuando dice, hola, ¿cómo estás? Lleva un signo ahí, porque hay un afecto. ¿Ya me entendieron? Sí, señor. Yes. Sí, profe, ya. Profe, ya son las 11. Sí, ya son las 11. Entonces, quedamos para el martes a las 9 de la noche, ¿listo? Sí, señor. Listo, profe. Bueno, profe, muchas gracias. A Profe, que usted, esté muy feliz bien, Día que de las almuerce muy Madres, rico. y reponemos la clase el martes. Listo, profe, muchas ¿Cómo les gracias. pareció Gracias, la clase de profe. hoy? Feliz tarde. Listo, profe, feliz tarde. ¿Cómo les Chicas, pareció feliz la clase día. de hoy? Que- Feliz día para Bien. todas. Que Dios las guarde y las bendiga y les dé más y más cosas que ustedes Amén. anhelan en su vida. Amén. Gracias. Que reciban muchas sorpresas, muchos regalos Gracias. buenos, muchos regalos lindos. Para todas un bendecido Día de las Madres, que la pasen muy bien. Espero les haya Gracias. gustado la clase. Gracias, profe. Sí, Gracias, muy Listo, buena, profe. Listo, profe, muchas gracias. Chao, bendecido día. Gracias. Gracias. Profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego.